Hola, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a este diálogo de SILAC, este diálogo transversal para el desarrollo sostenible, que es sobre la incidencia del contexto cultural en nuestra relación con la naturaleza. Yo soy Trinidad Saldívar, soy la jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo, y hoy día vamos a conversar con tres grandes invitados, temas muy interesantes que se han planteado, que si bien venían desde antes, la crisis de la pandemia del COVID-19 ha puesto una luz y ha hecho estos temas mucho más críticos y de alguna manera les ha puesto la luz encima, y también nos ha mostrado una urgencia. El COVID nos ha puesto una urgencia que es cómo podemos superar de manera creativa las limitaciones de este modelo de desarrollo actual o repensar nuestros modos de coexistir con la naturaleza. Hay varias iniciativas muy innovadoras que han demostrado además que es posible pensar y actuar desde la cultura para reactivar el imaginario común hacia una colaboración ética con el medio ambiente. Ello implica, sin embargo, poner en evidencia la incidencia de marcos culturales que, además de provocar consecuencias artísticas específicas, modelan la geopolítica de cada época histórica. Hoy día, con estos tres invitados, vamos a preguntarnos cómo influye en el fondo el marco cultural contemporáneo sobre nuestra relación con la naturaleza, o qué consecuencias artísticas específicas se pueden observar durante la pandemia, o cuáles son las modalidades culturales institucionales en tiempos de COVID, o cómo generar abordajes que habiliten nuestros paradigmas de desarrollo. Son un montón de preguntas muy amplias, pero que queremos abordar con nuestros invitados en los próximos minutos, y yo ahora voy a presentarlos brevemente y vamos a luego iniciar con una pregunta con cada uno, eh, en el mismo orden que los voy a presentar. Primero, quiero darle la bienvenida al doctor Pablo Lapadula. Él es académico, asesor académico del Centro de Arte y Naturaleza de la Universidad 3 de Febrero. Él, además de artista, es científico, que es una combinación que es la que nos interesa hoy día. Él es doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y licenciado también de la misma universidad. Desarrolla investigaciones biológicas del Laboratorio de Hipoxia y Respiración Celular del Instituto Tacchini de la Facultad de Medicina de la UBA. Es también artista, se ha formado con grandes artistas, y por supuesto muy reconocido en esa beta también. Parte de su obra también se encuentra presente en algunos museos, como el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires. A mí me encanta esta combinación de trabajos, y me encanta que no solamente la ciencia y el arte han estado en el campo privado, sino que también ha sido pública de parte de la obra de Pablo. Así es que voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Mariela Yeregui. Es directora de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Mariela es también artista electrónica y sus trabajos incluyen instalaciones interactivas, videoinstalaciones, net art, instalaciones o intervenciones en espacios públicos, instalaciones robóticas, etc. Ella es licenciada en Artes de la Universidad de Buenos Aires y egresada de la Escuela del Instituto Nacional de Cinematografía, y además de eso tiene una maestría en literatura de la Université Nationale de Côte d'Ivoire, con una especialización en literatura africana. Pero hoy día además nos parece súper interesante su presencia, pues es la fundadora y directora de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero. Y por último, Diana Wexler, directora académica de Bienal Sur y de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Diana es doctora en Historia del Arte, investigadora de CONICET y curadora. Dirige el Instituto de Investigación de Arte y Cultura, doctor Norberto Grifa, y la Maestría de Estudios Curatoriales de la Universidad 3 de Febrero.
Por supuesto, no voy a seguir con los currículums de los tres porque son muy extensos y realmente muy impresionantes. Y me gustaría que pudiéramos ir directamente a las preguntas, un tema fascinante que a la luz del COVID se hace aún más urgente, y es esta relación de las artes y la naturaleza, una relación que se puede ver de muchas maneras, a veces artificial o a veces muy transaccional, pero cómo realmente podemos trabajar con ellas. Y a mí me encantaría, Pablo, empezar contigo y preguntarte cómo influye el marco cultural contemporáneo sobre nuestra relación con la naturaleza. ¿Cómo ves tú esa relación? Bueno, muchas gracias, Trinidad, por la presentación. Es un placer estar acá en el panel con las colegas Mariela y Diana. Mira, voy a compartir porque vamos a hablar de cultura y artes visuales, así que voy a hablar sobre una pantalla que voy a compartir, si me permitís. Ahí voy. Bueno, me preguntaste empezando, digamos, cómo influye el campo cultural contemporáneo sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces voy a ir como a la segunda imagen, ¿sí? A esta segunda imagen. El campo cultural, ¿sí? Define de forma violenta la relación que establecemos con el mundo natural, porque define lo que es naturaleza, ¿sí? La naturaleza no sabe de sí misma, ¿sí? No sabe de definiciones biológicas. La definición biológica y naturalista viene fundamentalmente en la época contemporánea de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿sí? Lo que los científicos decimos que es la naturaleza. Hoy decimos que la naturaleza es un mecanismo, ¿sí? Es un mecanismo. Estamos anclados en lo que se llama el mecanicismo que surge después de la Revolución Científica en el 1600 y que se empodera en 1800, y hoy estamos bajo esa matriz, ¿sí? El cuerpo vivo es como una máquina y es desmontable en partes. Por lo tanto, la naturaleza es una máquina, y esto se transforma en clave cultural en que la naturaleza es un recurso natural al servicio del ser humano. Y esto es un gran problema porque la naturaleza no es un recurso natural para nadie, es un ente en sí mismo, como nos enseñó Aristóteles, como se puede ver en esta otra imagen, ¿sí? 2500 años atrás. La naturaleza es un ser integrado, es una forma de ver la naturaleza, es un ser integrado o un ser desmembrado en partes. Si es un ser desmembrado en partes, yo me lo puedo ir comiendo y lo meto en la máquina de producción. Y lo meto en la máquina de producción y voy generando recursos y los voy reciclando y articulando. Otra forma de entender el mundo era como lo decía el gran Aristóteles, los clásicos: el mundo es un gran ser vivo, está integrado. Por lo tanto, si yo estoy integrado a un gran ser vivo, un gran organismo, ¿sí? No puedo comerme un bosque rápidamente, ¿sí? Para hacer papeles o casas, porque eso traerá consecuencias sobre mi propio cuerpo, el de mi familia, mis hermanos y, quién sabe, mi descendencia. Y la otra articulación rápida que quería contar era en el origen del ser humano, si hace 30.000 años, donde el ser humano todavía no sabía si prácticamente despegarse de sus animales y hermanos de caverna, que es esta otra imagen de acá, donde a través del arte, ¿sí? De la manipulación de las fuerzas de la naturaleza, a través de encender un fuego, ¿sí? Generamos un artefacto y empezamos a modificar el medio ambiente y terminamos hoy acaparados. Entonces, tres marcos culturales distintos, tres marcos epocales diferentes, imprimen a la relación del ser humano con la naturaleza matrices totalmente diferentes. Hoy estamos comiéndonos la naturaleza porque estamos en un sistema capitalista que es un poco, digamos, devorador del otro diferente. No sé si con esto contesté un poco tu pregunta, pero no quiero ocupar más espacio para que hablen después María y Lediana. Fantástico, sí, por supuesto que contestaste la pregunta. Hemos pensado el mundo en clave de producción y no de cuidado y no de sistema. Entonces eso me parece fascinante. Mira, Sí. déjame un segundito más porque quiero tal vez cerrar un poco esta idea con esta otra imagen, ¿sí? Se ve la huella de carbono que estas tres épocas, ¿sí? A lo largo de estos 30.000 años ha marcado. La primera huella de carbono es cuando hacemos un fuego en la caverna, ¿sí? Hace 20.000, 30.000 años. Y acá se ve la huella de carbono, ¿sí? La segunda huella de carbono, ¿sí? Queda estable, ¿sí? Durante la época clásica. Tiene una caída con la conquista de América, que esto se interpela como la desarticulación de las industrias, digamos,
precolonialistas que caen, se desarticula y cae la huella de carbono, y después tenemos la gran trepada a partir de la primera y segunda revolución industrial con el mecanicismo, que acá se ve cómo el mecanicismo, ¿sí?, es el generador de este gran capitaloceno, como algunos lo llaman, con mejor término, más que un antropoceno, sino que es una respuesta de un sistema, ¿sí?, de vida que quema demasiado para vivir y quema al que tiene al lado. Eso nada más. Muchas gracias, Pablo. Ahora me gustaría conversar y escuchar el punto de vista de Mariela. Mariela, muchas gracias por participar en este foro. Me encantaría que nos contaras un poco desde tu disciplina, desde donde estás tú, qué consecuencias artísticas específicas se pueden observar durante la pandemia. ¿Qué es lo que tú has observado y que te parece importante resaltar en estos momentos? Hola, buenas tardes, gracias por la pregunta. En realidad, yo puedo contar experiencias concretas que se llevaron a cabo a partir de esta emergencia pandémica, ¿no? Más allá de las constataciones, y un poco las constataciones llevaron en el espacio donde yo trabajo, que es la maestría en artes electrónicas, a ciertas activaciones. Las constataciones son las constataciones que hacemos todos, ¿no? De estas constataciones que tienen que ver con este quiebre profundo que trajo la pandemia y que a nosotros, en tanto agentes involucrados con el arte y la cultura, nos hace repreguntarnos acerca de nuestro rol en un contexto de emergencia. Y en ese sentido, y ahora voy a empezar a compartir pantalla, en ese sentido, en el espacio de la maestría en artes electrónicas, nosotros hemos venido pensando muy fuertemente desde el inicio de la pandemia cómo podíamos contribuir o cómo podíamos ser sujetos activos en este contexto. Una de las primeras acciones que surgieron bien al inicio, o sea, fines de marzo, principios de abril, fue generar una red entre profesores, alumnos, todos trabajando en aislamiento, solo nos encontrábamos un día para armado, y poniendo a disposición algo que hoy es una herramienta que cada vez tiene más difusión, que es la herramienta de impresión 3D, y empezamos a imprimir máscaras de protección facial para el sector de la salud, con el apoyo de la universidad, que facilitó la materia prima para que esto sea posible. O sea que durante los primeros meses se hizo una acción de producción de miles de estas máscaras y donación a hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Para nosotros esta primera acción fue importante porque nos permitió reconocernos como sujetos activos. Todos nosotros venimos del campo artístico y entendemos que el arte necesita y debe ser socialmente responsable. A partir de ahí empezamos a pensar qué otro tipo de desarrollos podíamos hacer, cuáles eran las problemáticas a las que nos estábamos enfrentando, y ahí empezó la idea de diseñar camas para centros modulares COVID. Y bueno, surgió la idea, la presentamos a una convocatoria de la Agencia Universitaria de la Francofonía, fue elegido entre uno de los proyectos de Latinoamérica, con el cual pudimos generar este tipo de camas que venían a suplir una necesidad concreta, ¿no? El desborde del sector de la salud. Estas camas tienen una particularidad. Hay muchas camas en el mundo hechas con cartón duro corrugado, completamente reciclables. La diferencia entre estas camas y las camas que hemos desarrollado es que, bueno, en primer lugar, las camas tienen iluminación propia. Es una iluminación que se genera a partir de una tecnología de dínamo, con lo cual no necesita energía eléctrica. Y aquí nuevamente el tema de la sustentabilidad es un desarrollo propio, a muy bajo costo. Entonces,
todas las camas tienen su luz propia. Veíamos que los centros temporarios no había iluminación central, pero los pacientes no podían tener su fuente lumínica. Por otro lado, esta iluminación además está cubierta con bioplásticos, que es una línea de desarrollo e investigación dentro de la maestría. En este caso particular son bioplásticos hechos a base de yerba mate. Y por otra parte, y esto para mí fue muy importante, cada una de las camas tiene un código QR a partir del cual el paciente puede escanear y acceder a una programación diaria que fue realizada por toda la comunidad de la maestría en artes electrónicas. Entonces, un día se puede encontrar con un video, otro día se puede encontrar con una poesía, otro día con un podcast, en esta idea del encuentro, ¿no? De generar un espacio vital en condiciones pandémicas, ¿no? Entonces, esta es la articulación que, bueno, podríamos hacer un producto concreto, pero además a ese producto concreto podíamos darle esta mirada artística y construir un universo poético. Es increíble lo que nos cuentas, y desde el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollamos hace años ya una publicación con el Instituto del Futuro en que hablábamos de los artistas como first responders o primeros en responder, y de alguna manera lo que estamos viendo es cómo no es solamente lo que el arte y la cultura necesita, sino que lo que el arte y la cultura puede ofrecer a la comunidad, y cuál es el rol que tienen para resolver problemas tan concretos como este, pero además agregando esa idea de poner al ser humano al centro, preocuparse que exista la luz, esa programación que además va a ser su momento que es muy desagradable o muy angustioso, más llevadero. Mil gracias, así que ya nos seguirás contando. Y finalmente quisiera darle la bienvenida a la doctora Diana Wexler. Diana, bienvenida. Y me gustaría contigo que nos contaras un poco cómo ves o cuáles son las modalidades culturales institucionales en tiempos de COVID-19. O sea, tú has trabajado y tienes esta fabulosa iniciativa de Bienal Sur. ¿Cómo ves este rol que cumplen las instituciones culturales? Muchas gracias por la pregunta, y gracias por la invitación, y también por estos dos presentaciones que me precedieron, que me parece que arman como una especie de facetado, de un objeto con varias facetas, que es de cuáles son los lugares de la cultura y cómo intervenir desde ella en situaciones de fragilidad, de emergencia, ¿no? Y me gustaría, para empezar a responder, tomar una imagen que seguramente todos la tienen en mente, que es una especie de graffiti electrónico que circuló mucho en los primeros tiempos de los confinamientos casi globales, que era, si la cultura no importa, decime cómo harías para pasar tu encierro sin música, sin películas, sin libros, sin arte. Y esto es algo que me parece clave, porque habla de estos lugares de la cultura que no tienen que ver precisamente o solamente con una cuestión recreativa, sino que tienen que ver con la posibilidad de proyectar el pensamiento, de poner la cabeza en otro lado y de poder pensar desde la fragilidad, pensar en contextos de crisis. Y en ese sentido, y yendo al punto específico de tu pregunta, Trinidad, acerca de cuáles son las respuestas institucionales, voy a hablar desde dos espacios institucionales que son en los que actúo específicamente. Uno es el MUNTREF, el Museo de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, el otro es Bienal Sur, un proyecto que se incuba en la UNTREF, y en ambos casos nos planteamos, a partir del comienzo de la pandemia y del confinamiento, de qué manera actuar con esta realidad. Y allí nos dimos cuenta que había una serie de caminos que habíamos trazado con anterioridad y que tenían un potencial enorme para esto. Entre otros, nosotros desde 2012 veníamos digitalizando
todas las muestras, pero no en video, sino en un sistema de visitas virtuales autoadministrables. O sea, de algún modo, esto de que sean autoadministrables permite que el público transite el espacio recorriéndolo a voluntad, no a partir de aquel punto de vista que eligió el que produjo el video. Esto rápidamente nos permitió instalar un museo virtual, y nos llevó además a plantearnos no poner museo cerrado, que era esto que apareció en el automático de Google en todos lados, sino poner estamos abiertos en modalidad virtual. Esta especie de sutileza tiene también que ver con el asumir cuál es el lugar que tienen nuestros espacios culturales en la sociedad y en estos contextos de crisis otra vez. Y en este sentido actuamos, por un lado, activando una programación que sigue vigente y que se ha desarrollado mucho a partir del concepto de Mira Montref, en donde seguimos trabajando con los distintos públicos, desarrollamos toda una zona online que ha crecido muchísimo y que ahora está convirtiéndose en una diplomatura para maestros y profesores, una zona para el trabajo con las escuelas, ya que la cuestión del trabajo con escuelas, con grupos de docentes y de estudiantes se hacía muy difícil en tiempos de museo no presencial. Entonces desarrollamos todo un camino por allí, todo otro camino ligado a trabajos con públicos de distintas edades. En paralelo hicimos un proyecto que lo llevó adelante Pablo justamente desde el Centro de Arte y Naturaleza, que fue un conversatorio permanente, digamos, que tuvo una continuidad semanal, que llamamos Laboratorio de Ideas, en donde justamente se ponían en cruce perspectivas artísticas, científicas, pensando estas relaciones arte-naturaleza, sujeto en este contexto actual. Y el otro aspecto que desarrollamos ahora con Bien al Sur, más allá de todo el desarrollo que seguimos llevando adelante, justamente porque es un proyecto que nació en 2015 en un formato que hoy llamamos híbrido, pero que en ese momento decíamos, bueno, es presencial, pero también es virtual. Así iniciamos este proyecto con encuentros de pensamiento, bajo el nombre de Encuentro Sur Global, y estos encuentros desde el primer episodio, digamos, de esta cantidad de encuentros que venimos llevando adelante, tuvo esta doble condición de ser presencial, pero en streaming. O sea que todo el tiempo buscábamos esta posibilidad de estar dialogando en distintas escenas y con distintos públicos. Y justamente respecto de este contexto pandémico, desarrollamos una nueva serie de encuentros bajo el concepto de pensar futuros posibles, y que partieron de un estado de la cuestión a un creyendo, en donde de distintas maneras, con actores de distintas escenas culturales y en distintas posiciones, desde filósofos, gestores culturales, artistas, pensadores, periodistas, fuimos poniendo en cruce cuáles eran las vivencias, las experiencias nuevas y los debates que emergían en este contexto pandémico. Finalmente quiero cerrar en este minuto y medio que me queda con un caso que va muy al punto de una preocupación que está un poco en el cruce de esta mesa, que son estas relaciones o que podríamos definir como la conciencia medioambiental. Que es un proyecto que nosotros habíamos llevado a cabo en Montref hace ya varios años, a partir de un concepto en el paisaje, con minúsculas, y que buscaba atravesar de manera anacrónica las maneras en que esto que en una época se llamó paisaje nacional había asumido sus formas desde la perspectiva de los artistas, y cómo esto entraba a veces en colisión con aquellas sentencias de la literatura o de la filosofía política. Esta muestra, que era una muestra que trabajaba desde el anacronismo, poniendo en diálogo obras muy contemporáneas con obras del siglo XIX, etc., había tenido lugar, no recuerdo ahora, 2013, 14, una cosa así, y cuando estando en contexto pandémico
en esto de activar las muestras del pasado que estaban en modalidad de visita virtual, se nos ocurrió invitar a algunos de los artistas que habían participado a pensar con esta idea de en el paisaje, acerca de cuál era el paisaje hoy en situación en ese hoy del confinamiento. Y esto nos dio como resultado algo muy bello, que fueron, por ejemplo, trabajos como el de Liliana Porter, que podía salir a su jardín, entonces su paisaje era su jardín, el de Matilde Marín, un paisaje con un muro verde, que es el de la medianera de su casa, o otros paisajes más íntimos y más complejos, en el sentido de la lectura o de esta transposición de la idea de paisaje a ese entorno tan cercano, doméstico del artista, que eran la mesa de trabajo de Edgardo Rudnitsky, una mesa de experimentación, una mesa con sonoridades muy, muy interesantes, y el trabajo de Res, el fotógrafo, en donde había una combinatoria curiosa de su cotidianidad como fotógrafo, su cotidianidad como papá de niños pequeños, etc. O sea, todo esto que rápidamente en un video de 3 minutos reponía lo que era el paisaje cotidiano y las tensiones en este tiempo de pandemia. Además de algunos otros trabajos que nos llevó además a desarrollar una sala virtual en donde esto está instalado hoy, con lo cual, bueno, también el tiempo de pandemia nos llevó a pensar en estos formatos y en estas otras emergencias, tanto como en otra vía, pero como nos mostraba Mariela, acerca del proyecto que llevaron adelante con la maestría en artes electrónicas y esta iniciativa de la Cama, que fue realmente no solo útil, sino bella y solidaria. No, genial, y la verdad es que esa mirada del artista, de estos artistas sobre la contingencia, es otra perspectiva, pero que realmente ayuda a comprender mejor y a leer mejor el momento y las soluciones que se tienen que plantear hacia el futuro. Yo creo que pensar un poquitito hacia el futuro en esta segunda pregunta, que les voy a hacer una misma pregunta a todos, pero también hay un tema que es interesante. Hoy día estamos hablando aquí de arte y ciencia, y justamente son dos áreas que en muchos países son áreas que se piensan que son un lujo que podemos darnos cuando hayamos resuelto nuestros problemas. Cuando hayamos resuelto los problemas de salud, de educación, etcétera, de infraestructura. Y luego, si tenemos tiempo y dinero, entonces lo invertiremos en esto. La pandemia ha demostrado que el no invertir en ciencia tiene un resultado trágico para los países, que dieron en vuelta a sus científicos a preguntar qué estaba pasando, y la verdad es que ahí se dieron cuenta de la calidad y cuánto estaban invirtiendo en la ciencia, y lo mismo las artes han sido claves como aglutinadores, como búsqueda de respuesta y soluciones a los desafíos que nos ha planteado la pandemia. Entonces a mí me gustaría preguntarles a los tres la misma pregunta, que es un poco en ese tono, preguntar cómo generar abordajes que realmente habiliten nuevos paradigmas de desarrollo, pensando que arte y ciencia, al menos aquí, pensamos que en este foro, pensamos que deberían ocupar un lugar en la mesa de la toma de decisiones, o al menos en la mesa del diseño de las soluciones para el futuro. Y parto en el mismo orden, parto por Pablo. Pablo, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Está bueno, muchas gracias por darme la voz. Ahora, bueno, a mí me parece que obviamente la ciencia está traccionando un diálogo muy específico con la naturaleza, ¿sí? Y el arte contemporáneo está generando permanentemente nuevas formas de sentido, ¿sí?, de relación social, y la relación social es una relación con el mundo natural. Esto es lo que hay que entender de una vez por todas. El ser humano es parte integrada de este mundo natural, y esta pandemia es consecuencia de para mí, un diálogo muy unilateral con el mundo natural, con el mundo biológico, entre comillas. Tanto entonces la ciencia debe repensarse, y creo yo que el campo del arte, de las artes visuales, el arte contemporáneo, debe repensarse también,
deben poner en valor nuevamente algo que está un poco olvidado en esta cosmología, digamos, mecanicista, donde arte y ciencia son dos lenguajes universales que no lo son porque tienen, ¿sí?, localismos muy fuertes, y al mismo tiempo se postulan como lenguajes universales y que tampoco lo son. Y al mismo tiempo se postulan como más allá de la ética y la moral. Y esto lo traía a colación recién Mariela cuando habló el artista asumiendo una ética y una responsabilidad social. Creo que la pandemia nos enfrenta a una nueva cosmología a venir, ¿sí? El artista y el científico haciéndose cargo de sus producciones de generación de conocimientos mecánicos que pueden transformar la naturaleza de forma dramática, para bien o para mal. La bomba atómica ha sido un producto de ellos, ¿sí?, y las vacunas otro. Y al mismo tiempo el artista tiene que generar sentidos, ¿sí?, y dar su mejor producto a la sociedad para hacerse cargo de una nueva ética que esté acorde, ¿sí?, con el mundo que queremos vivir. Creo que no queremos más artistas que no piensen en sus impactos éticos y morales en la sociedad, al igual que queremos científicos que se hagan cargo, ¿sí?, de sus productos de conocimiento. Y si van a ser peligrosos, ellos tienen que advertirlos a la sociedad, y el campo cultural tiene que hacer símbolo de ello, y que la sociedad entera pueda, a través de la cultura, entender lo que la ciencia está haciendo simbólicamente. No sé si fui claro. Para mí sí. Eh, Me parece muy interesante y me gustaría también, Mariela, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, agradezco toda esta reflexión de Pablo, que debo aclarar que es profesor en la maestría en artes electrónicas y justamente da un seminario maravilloso sobre arte y ciencia, que nos incentiva a pensar esta relación. Ya hace varios años, inclusive antes de la pandemia, y un poco también la invitación de sumarlo a Pablo en su momento, fue eh, pensar esta relación arte y ciencia, que a veces es completamente asimétrica y donde a veces todo está sobredimensionado, el arte o la ciencia, sobrevalorado a partir de visiones o perspectivas eurocéntricas, sobre visiones que tal vez es de otros siglos. Y ya hace bastantes años nosotros, y ahora con la pandemia se actualiza mucho más, empezamos a vehiculizar contenidos que tenían que ver con una idea de decolonización del aparato científico, pero también del universo artístico. Y todo viraje decolonial implica nuevos paradigmas. Y creo que estas épocas pandémicas nos llevan y nos obligan a repensar esto y a repensar cómo estas fronteras que realmente creemos son sumamente porosas entre arte y ciencia. A veces durante mucho tiempo se creyeron divorciadas, pero realmente creemos que son porosas. Pero también nos obliga a preguntarnos qué es el arte y qué es la ciencia, de qué arte estamos hablando y de qué ciencia estamos hablando, si es esa ciencia positivista o si estamos hablando o incorporando otras formas de construir conocimientos, incorporando también saberes tradicionales a este universo de construcción de conocimientos. Nosotros hace un tiempo venimos trabajando, antes de pandemia, con un grupo de mujeres tejedoras que todas ellas pertenecen a diferentes pueblos originarios de Argentina, de Bolivia y de Perú, en contextos de vulnerabilidad, y hacemos todas unas dinámicas de construcción comunitaria, rescatando los saberes, aprendiendo nosotros, incorporando esos saberes, pero también vehiculizando otros saberes que tienen que ver con lo electrónico. Entonces hacemos todo un trabajo de reconstrucción de esta memoria del ser migrante a partir de electrotextiles que articulan estos saberes tradicionales del tejido andino con saberes de electrónica, pero una electrónica muy básica y muy situada, porque creemos que estamos, o sea, nosotros desde este espacio debemos dar una respuesta realmente situada,
acorde a nuestro contexto y en diálogo con nuestro contexto. Nosotros no podemos pensar la tecnología como si estuviéramos en Suiza. Nosotros tenemos que pensar la tecnología desde este lugar. Y también la ciencia, ¿no? Entonces, muchos de los procesos que se dan en el marco de maestría tienen que ver con esta idea, con generar una mirada crítica en relación a de qué hablamos cuando hablamos de ciencia, de qué hablamos cuando hablamos de arte, y cómo esto se puede articular en un marco que en inglés se dice de social practice, ¿no? Cómo podemos generar una articulación situada en el contexto y generando nuestras propias estrategias de construcción de conocimiento. Entonces, para eso es necesario desarmar los aparatos científicos y los aparatos artísticos también. Hay un desarme que hay que hacer. Y gran parte de la labor tiene que ver con este desarme o desguace, como me gusta llamarlo, pero no es solamente desguace matérico, también es un desguace profundamente epistémico. Y creo que pasa por ahí la cosa. Y ahí vamos. Ariela, muchas gracias. Sí, desaprender para aprender casi, vamos, como esas típicas frases que se dicen hoy, pero bueno, Diana, ¿qué contribuirías tú en esa perspectiva? Bueno, por un lado, me interesa tanto el planteo que hizo Pablo como la continuidad que le dio Mariela, y como un ejercicio a la manera de Edward Said cuando dice cuál es la responsabilidad del intelectual. El intelectual debe ser crítico. Voy a hacer un ejercicio crítico sobre la relación habitual que se plantea entre arte y ciencia, en el sentido de que en general, y en este ejercicio de desguazarnos conceptualmente, en general se piensa en ciencias duras, en ciencias naturales, y a mí me da ganas de introducir en esta relación arte y ciencia una dimensión que es la que creo que nos permitió en buena medida pensar la situación pandémica, que son las ciencias sociales. Las ciencias sociales y las humanidades me parece que resultan claves como herramientas para hacer este ejercicio de desguace, de deconstrucción, de desmontaje de todos estos corsés mentales que nos llevan a pensar en una o en otra vía, que nos llevan a pensar arte o ciencia, o arte y ciencia, pero como nichos que se chocan y tienen algunos vasos comunicantes, pero como si fueran pensamientos de veredas opuestas, y en realidad la sinergia entre estas dinámicas de pensamiento, pensadas además entre las ciencias sociales y las humanidades, me parece que aporta también una dimensión importante. Y justamente esto me permite retomar algo que Pablo señaló al final de su primera presentación acerca de que la manera en que se mira la naturaleza tiene que ver con la manera en que está pensado el sistema en el que vivimos, que es el del capitalismo. Este tardo capitalismo que pensadores como Zizek alumbraron como en crisis y en retroceso a partir del comienzo de la pandemia. Uno de los primeros textos que salió pensando la pandemia sobre la última parte de febrero del 2020 fue de Slavoj Zizek, quien celebraba o auguraba la emergencia de una nueva época en donde podíamos empezar a imaginar la deconstrucción de estos grandes sistemas, de estas grandes estructuras de concentración de poder y de riqueza. A un año de todo esto, hemos visto que la manera en que se disputan las vacunas, la manera en que se disputan las patentes y que no se ha podido liberar esta producción, todavía nos va a llevar mucho más trabajo de seguir pensando, de seguir desmontando estructuras. Pero, sin embargo, creo que toda esta alerta que ha representado la pandemia y poder pensar también con las ciencias sociales, también con estos otros abordajes de las humanidades, nos va a traer la posibilidad de alumbrar otros mundos, otros futuros posibles, que no están trazados, y que quizás lo más bello sea el desafío del ensayo y el error, pero
pero tratando de pensar desde otros lugares. Y esos otros lugares, entre otras cosas, me parece que deben ser los de volver a leer las declaraciones de los derechos humanos, volver a identificarnos con esas dimensiones, ¿no? En donde, entre otros, hay derechos no solo a la vida, que es el que normalmente se enarbola más directamente, porque de algún modo incluye todos los demás, sino también otros derechos que tienen que ver con el tránsito, con la propiedad, con la posibilidad de estar en el mundo, y entre otros el derecho a la cultura, pensado desde la diversidad. Y me parece que, bueno, nuestros proyectos, los que nos cruzan a todos nosotros y a la vez los que cada uno de nosotros impulsa, tiene de manera más expresa o más subyacente esta reivindicación del derecho a la cultura, porque es ese que nos permite dar viabilidad o visibilidad, mejor dicho, a otros derechos. Muchas gracias, Diana, por esa reflexión. Yo me quedo con varias ideas de esta conversación que hemos tenido hoy, y principalmente esta idea de muchas veces se piensa en estos códigos como binarios, ciencia, arte, hombre, naturaleza, cuando más bien es un enfoque mucho más sistémico, integrado, y como decías tú también, Diana, esta incorporación de las ciencias naturales de las ciencias sociales a la discusión es clave, muy importante para pensar pensar y empezar a articular esta nueva realidad que va a requerir de la desarticulación, o el pensar en nuevos paradigmas, o en pensar con nuevos esquemas y sacarnos estos corsés que tenemos, estas ideas que tenemos preconcebidas y que nos han llevado muy lejos en algunas cosas y en otras no tanto, o al menos las consecuencias están siendo graves a nivel de nuestras sociedades y del planeta. Yo quisiera agradecer nuevamente la invitación a este foro de CILAC y reforzar la idea de la importancia de la discusión de estos temas. Para mí, viniendo del Banco Interamericano de Desarrollo, que trabajamos en temas de desarrollo en toda la región, es fundamental cuando hablamos de poner tener un diseño que ponemos al hombre al centro, es también al hombre y a la naturaleza, no son dos cosas separadas. Así es que muchísimas gracias y espero que disfruten del resto del foro. Muchas gracias. Gracias por la invitación.